last 100 years, Russia has attacked more than 19 countries, some as many as 3 or 4 times. None of these countries has ever attacked Russia. None of these countries has ever attacked Russia. None of these countries has ever attacked Russia. Como habéis podido comprobar, Kaja Kallas afirma que en los últimos 100 años Rusia habría atacado a 19 países, a veces por 3 o 4 veces, sin haber sido atacada por ninguno de ellos. Resulta evidente para cualquiera que conozca mínimamente el siglo XX que Rusia afrontó no solo la invasión de múltiples países por parte de aquellas potencias que interferían o pretendían interferir en la guerra civil de Rusia. Recordemos que en Siberia desembarcaron los estadounidenses, los japoneses, en Arcángel, en el norte, desembarcaron los británicos, en el sur, en Odessa, los franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, como bien es conocido, y ya hablamos de esto en el anterior programa, por mucho que le moleste esto a Caballero Jurado y a todos los fans de la División Azul y similares, resulta que en 1941 un país llamado Alemania, la Alemania nazi, el Tercer Reich, invadió sin declaración de guerra la Unión Soviética en 1941. Cuando una persona como Kaja Kallas, que ha sido muy vocal en la lucha contra la desinformación rusa y la desinformación y las fake news, nos dice, y se queda tan ancha, que Rusia jamás fue atacada por ningún país en los últimos 100 años, o bien se ha olvidado de que existió el Tercer Reich, o tal vez se alinee con las tesis de nuestro amigo Caballero Jurado, Belu Martis, Francisco García Campa y similares, y es de la opinión que la Alemania nazi no invadió la URSS, sino que se defendió de ella. Evidentemente, todas estas cosas pueden parecer un juego del lenguaje. Tal vez algún inocente pensará, Kaja Kallas se ha olvidado de ese detalle, se olvidó de la Segunda Guerra Mundial, ese día no fue a clase. Pero la realidad es que todo esto contiene una mucha mayor carga de profundidad y que fundamentalmente puede verse resumida en un hecho que ya hemos mencionado en algunos de nuestros últimos directos en Telegram y programas en Reflexiones Iracundas, que es la postura de la Unión Europea acerca de la llamada desinformación rusa. Y es que, a día de hoy, lo llamado prorruso, o aliado con el Kremlin, o alineado con el Kremlin, o con Putin, o putinista, o putinejo, es cada vez una mayor parte de la realidad. Es decir, cuando uno afirma una realidad que es inconveniente al poder que en este instante detenta dicho poder sobre la Unión Europea, pues inmediatamente es clasificado como un activo extranjero. Lo cual, esta idea de la interferencia extranjera, un activo extranjero, un traidor interno, un aliado de Rusia, en un contexto en el cual quienes emiten ese tipo de afirmaciones son una entidad supranacional, como es el caso de la Unión Europea, pues no deja de ser algo realmente extraordinario. Porque a estas horas hay muchos que por ahí se están dando golpes del pecho, casi todos cobrando, por supuesto, de la Unión Europea o de algún chiringuito comunitario, pues están hablándonos de la necesidad de estar unidos, de que Europa es una y no 21, no 91, como diría aquel, y nos reivindican la idea de que unidos somos más fuertes y que hay que estar atentos a la interferencia extranjera de parte de un país que no existe.
Y es que toda esta retórica nacionalista siempre ha sido bastante apestosa en general, pero particularmente cuando es emitida de parte de unos entes supranacionales que carecen de ninguna legitimidad política. Ni siquiera ya no tenemos la democrática, que evidentemente carecen de ella, pero es que tampoco la cultural, la carismática, la histórica, no existe. No existe Europa. No existe la nación europea. Y por supuesto, como no existe esto, va a estar muy difícil que nos convenzan de que han de existir impuestos europeos para pagar ejércitos europeos. Y esto no es una cuestión que pueda eludirse por la modernidad o porque ahora hay WhatsApp. La realidad es que los ejércitos se financian con impuestos. Y los impuestos los pagan los ciudadanos. Y casi todas las tiranías que han existido en el mundo han eludido recaudar los impuestos, por cuanto recaudarlos les obligaría a dejar de ser tiranías. Y ya no digamos si les dan armas al pueblo, porque si le das armas al pueblo, el pueblo en armas determinará al final quién ha de gobernar el país. Así funciona todo desde la Revolución Francesa hasta hoy. Y sin embargo, la Unión Europea es una fantasía burocrática que se ha propuesto, al parecer bastante en serio, el establecer una nación sin ciudadanos, una nación sin derechos, una nación, en definitiva, para los burgueses y los explotadores del capital, del gran capital. Y es así que hay una exuberancia de normas comunitarias, una exuberancia de reglamentos europeos que determinan hasta los más pequeños detalles de la existencia jurídica dentro de lo que es la llamada Unión Europea. Y sin embargo, los parlamentos europeos no pueden aspirar todavía, o no lo pretenden, al menos sobre el papel, a sustituir a los parlamentos nacionales. Los parlamentos nacionales quedan reducidos, eso sí, a una especie de labor de comparsa según la cual aplican a mayor o menor velocidad las directivas europeas emanadas del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y demás, y asumen de una forma así como con cara circunspecta las imposiciones de los reglamentos de la Comisión Europea que son directamente ejecutivos. Porque esto es una realidad que cualquier estudiante de Derecho conoce en el primer curso, pero sin embargo la mayor parte de los ciudadanos de España, los ciudadanos de Francia, los ciudadanos de Italia, en cierta medida desconocen. Y es que a día de hoy hay un ente burocrático que se llama Comisión Europea, que por más que tenga mecanismos de elección indirecta a través del Parlamento y la posibilidad de revocar sus mandatos y bla, 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 la realidad es que ese ente burocrático, cooptado de entre las élites financieras por lo general de los países europeos y parte del extranjero, pues resulta que ese ente puede emitir documentos que son inmediatamente ejecutivos por parte de los gobiernos de los países miembros. Es decir, que hay un organismo burocrático que no ha elegido el pueblo español o los pueblos de España y mañana por la mañana se despiertan con el pie cambiado y estos señores determinan que toda nuestra legislación no existe. Que todo lo que han aportado o aprobado los parlamentos en la historia de España o de parte de España no existe. Queda derogado. Y esto está afirmado y consagrado por un artículo, por cierto, que existe en la llamada Constitución de 1978 de España, del Reino de España, que viene a decir aquello de que los tratados internacionales, dentro de los cuales está encuadrada la pertenencia y obediencia a la Unión Europea por parte del Reino de España, pues derogan cualquier normativa nacional. Es decir, que en España no puede hacerse ninguna normativa que vaya en contra de los tratados internacionales suscritos por el gobierno de España. Esto es muy grave, pero no es nada comparado con lo que está a punto de llegar a ser normal en Europa. Y es algo de lo que ya hemos hablado, que es las sanciones del Consejo de Europa encabezado por Kaja Kallas. Ya sabéis, una persona muy preocupada por la desinformación y que, sin embargo, afirma que la Rusia, que fue invadida sin declaración de guerra por parte de la Alemania nazi, no fue atacada por ningún país. Pues esta misma persona ya tiene una lista de 59 individuos que han sido sancionados por su consejo, el Consejo de Europa. Y pertenecer a esa lista, pues si estás en África o estás en Rusia, pues no tiene mucha importancia, hasta cierto punto.
Pero sin embargo, si vives en Europa y si tienes activos y tus riquezas en Europa, tus propiedades, pues significa que estás muerto. Estás muerto en vida y se te aplica una sanción muy similar en el fondo y en la forma a lo que se consideraba en el Imperio Romano, o mejor dicho, en el mundo romano en general, la República, el Imperio, pues aquello de ser declarado enemigo público, enemigo del pueblo romano. Una vez que eras declarado hostes, enemigo de Roma, perdías inmediatamente la ciudadanía romana. Y al mismo tiempo, era obligación de todo ciudadano romano el de dañarte o matarte si podía. Era legal eliminarte físicamente. En este caso, como ahora estamos en un mundo civilizado, esta parte se la han dejado para más adelante, ¿no? Ya todo se andará. Pero de momento sí que han sido fieles a la idea del Imperio Romano o del mundo romano de que cualquier persona declarada hostil al Estado romano, y en este caso al Estado del Imperio, del Cuarto Reich, de lo que es llamada la Unión Europea, pues a estas personas se les niega el pan y la sal. Es decir, que en tanto son enemigos de Europa, según estas personas que verdaderamente son nuestros enemigos y los enemigos de todos los europeos, pues entonces ya no pueden existir económicamente. Es algo muy grave. Y se le ha aplicado a Jack Bo, que ha sido un alto cargo de la OTAN incluso. Y a esta persona ha bastado un párrafo en una resolución del Consejo de Europa firmada por Kaja Kallas, una decisión de ese Consejo, diciendo, pues básicamente, lo siguiente. Esto es todo el fundamento jurídico y todos los hechos que expone esa resolución. Es decir, no hay ningún tipo de atisbo de nada parecido a justicia, Estado de Derecho, fundamentos legales, nada de nada. Esto es lo que dicen para justificar el congelar las cuentas y el impedir que se gane la vida y que pueda siquiera pasar de un país a otro dentro de la Unión Europea el exmilitar suizo Jack Bo. Paso a leer. Jack Bo, ex coronel del ejército suizo y analista estratégico, es un invitado habitual en programas de radio y televisión prorrusos. Actúa como portavoz de la propaganda prorrusa y elabora teorías conspirativas, por ejemplo, acusando a Ucrania de orquestar su propia invasión para unirse a la OTAN. Por lo tanto, Jack Bo es responsable de implementar o apoyar acciones o políticas atribuibles al gobierno de la Federación Rusa, que socavan o amenazan la estabilidad o la seguridad en un tercer país, entre paréntesis Ucrania, mediante la manipulación e interferencia de la información. Fin de la cita. Con este párrafo, esta acusación, sin alegar más que una afirmación, sin pies de foto, sin pie, por así decirlo, sin ninguna letra pequeña diciendo aquí lo dijo, aquí dijo lo otro. Con esto basta para una persona nacida en 1955, ya con una edad para estar jubilado, confortablemente jubilado, pues esta persona que llegó a ser un alto cargo dentro incluso de la OTAN, pues basta esta afirmación para eliminarle el acceso a todas sus cuentas bancarias, impedirle que venda o compre propiedades dentro de la Unión Europea y además impedir que nadie le ayude. Porque esto es otro complemento típico de las sanciones de ese mundo romano que hemos citado antes. Porque del mismo modo que incitaban u obligaban a todos los romanos a dañar o matar a la persona declarada hostil, también se le negaba el derecho a cualquier persona a asistir a la persona declarada hostil. Y en este sentido, si a alguien se le ocurriese pagar la factura de la luz a Jack Bo, pues correría el riesgo de ser incluido en la lista de Kaja Kallas, por haber contribuido a circunvenir, a evitar los efectos de las sanciones sobre esta persona. En este punto conviene pararse a reflexionar sobre la implicación de todo lo que estamos diciendo y poner los puntos de conexión con esta idea de el dinero digital, la identidad digital, el pasaporte digital. Os vais haciendo la idea de por dónde va esto, ¿verdad? Si nos movemos en metálico, si nos movemos en un mundo donde no estamos conectados a nada, con nuestro nombre y apellidos, quiero decir,
pues es más difícil, ¿verdad?, que alguien decida, como Kaja Kallas, apagarnos la luz. Llegar un día por la mañana a su despacho y decir, esta persona está muerta. Jagbo, estás muerto. Esto es lo que ha dicho esta señora. Es muy grave. Y es muy grave, sobre todo, que esto suceda en medio de la indiferencia. O en medio del silencio. Porque si se lo pueden hacer a un alto cargo de la OTAN, un exalto cargo de la OTAN, que no le podrán hacer, llegado el momento, a Perico de los Palotes. Basta que salga una lista con 100, con 1000, con 2000, con 1.000.000 de personas, lo que les apetezca, y aquí tenemos, y sí que es verdad, el pasaporte, lo del carnet por puntos, ¿verdad? Lo de, ¿cómo era? Los puntos sociales, ¿no?, que siempre se atribuye a China falsamente, que tiene un sistema de puntuación social para evitar que alguien pueda ser contratado, que alguien pueda contratar o usar servicios públicos. Pues aquí lo tenéis. En pequeña escala todavía. Pero claramente se ve el patrón. Y es un patrón cada vez más autoritario. Y desde luego que en este caso adquiere incluso una tonalidad nazi, en el sentido de que el derecho de Kaja Kallas y sus esbirros a sancionar con negar el pan y la sal a una persona de una noche para otra, de un día para otro, pues parece encontrar su fundamento simplemente en una afirmación de máxima seguridad. Es decir, se aplican sanciones de vida y muerte, por así llamarlas, en un marco de lucha por la seguridad. Es decir, el nazismo, por increíble que le parezca a más de uno, fue un estado de excepción. No existió constitucionalmente el nazismo. El nazismo, o el llamado Estado Nacional Socialista Alemán, fue fundamentalmente un estado de excepción dentro del marco constitucional de la República de Weimar. La República de Weimar fue el estado que apareció después de la caída del Kaiser tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y esta constitución tenía un articulado que permitía un gobierno mediante decreto por la República, se entiende, en un estado de emergencia. Y en ese estado de emergencia fue en el que gobernó siempre Adolfo Hitler sobre Alemania. Y llegó un momento en que esta farsa constitucional, se llevó incluso un paso más allá, y el propio Führer, el propio Adolf Hitler, emitió una orden diciendo que todo lo que decía él mismo era legal. Es decir, la ley era lo que decía Hitler. La ley era lo que decía el Führer de Alemania. Y este cesarismo, esta dictadura, este totalitarismo, es lo que late detrás de una cosa tan, por así decirlo, absurda como la lista de sanciones de Kaja Kallas. Porque por increíble que os parezca lo que voy a decir a continuación, resulta que la lista de sanciones no es una lista de sanciones. No. No son sanciones, ni son penas, ni son nada de nada. Lo dice la propia Unión Europea. Dice que es una serie de medidas para corregir el comportamiento, para evitar acciones lesivas para la política exterior de la Unión Europea y para impedir que algunos individuos, en nombre de potencias extranjeras, puedan interferir en nuestros asuntos, en nuestros intereses de la política, se dice que la política común de la Unión Europea, ¿no? Una política tan común a todos los europeos que ya sabemos que es una política que tanto a nivel exterior como a nivel interior perjudica a unos y beneficia a otros. Y esto se le llama federalización. Pero se les olvida a algunos que para hacer federación hay que tener primero un pueblo, una nación, y no la hay, ni la va a haber. Y este paso lo único que va a haber, por lo que estamos viendo, son prisioneros, ¿no? Y nos van a clasificar por procedencia de los prisioneros. Ya no por procedencia de países o ciudadanos, ¿no?, sino procedencia de tu prisión. ¿Dónde está tu carcelero, ¿no? Eso va a ser más lo que vaya a determinar nuestra nacionalidad, al parecer. Pero resulta que es muy grave, como decimos, esta situación, porque quienes están entrando en esta lista, que ya son 59 personas, nada más y nada menos, pues digamos que son personas, por cierto, que no hay ningún equivalente en Rusia de esto, nada de nada, o sea, no hay nada equivalente a que haya un ente del gobierno ruso que haga una lista de personas que están arruinadas porque ellos lo digan.
Eso no existe. No existe. Así que ya sabéis, dictadura Rusia, democracia, Unión Europea. Bueno, resulta que en este marco las alternativas que tiene gente como Jack Bo son muy limitadas. Muy limitadas. Porque tienen que reclamar a Kaja Kallas: oye, calla, que te has equivocado. Los alemanes, los nazis invadieron la URSS y yo no tengo que estar en la lista, le tendrá que decir Jack Bo. Pero Kaja Kallas, tomándose su tiempo, o la gente que le lleve sus asuntos, porque la tía muy espabilada no es, tiene pinta de no saber ni escribir su nombre en la nieve, por así decirlo, pues resulta que va a tomarse su tiempo. Se tomaría su tiempo. De hecho, es muy grave la situación porque realmente estaríamos hablando de meses. Meses. A lo mejor se tiran un año decidiendo si van a valorar tu reclamación. Y es muy necesario que tú hagas tu reclamación ante el ente administrativo que te ha interpuesto esta no sanción, porque de otra forma no puedes presentar tu reclamación a un tribunal. Y ese tribunal, que sería el tribunal, seguramente el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues luego se toma sus tiempos también. Y de hecho, me diréis ahora, bueno, pero mientras está reclamando, pues le quitarán su sanción de forma preventiva pidiendo pues acciones cautelares, ¿no? Pidiéndola cautelar. Pues resulta que no se la están dando a nadie, ¿verdad? Para estas cosas. No, por ese lado no. Así que lo que le espera a una persona totalmente inocente, inocente en el sentido de que no se puede quitar el acceso a su riqueza, a sus ahorros de toda una vida, porque le apetezca a la señora Kaja Kallas, ya no porque sea prorruso, porque ser prorruso no es un delito. No es un delito. Pero claro, como esto no es una acción penal, no están condenando a Jack Bo por ser prorruso, porque hay un delito que diga que ser prorruso es un delito. No. Sino porque, al parecer, ser prorruso, o mejor dicho, decir las cosas que nuestros medios de comunicación no quieren que se digan, y que resultan ser prorrusas porque son contrarias a los intereses de la victoria ucraniana y de la narrativa europea obligatoria sobre la guerra de Ucrania, pues resulta que eso es lo que se sanciona, entre comillas. Se sanciona el hecho de que la Unión Europea quiere que Ucrania gane y tú, como analista militar, con experiencia militar, experiencia dentro de la OTAN, como es el caso de Jack Bo, dices, no es posible que Ucrania gane y apoyar a Ucrania es inmoral, pues como dices eso, estás en contra de los objetivos de la política exterior de la Unión Europea y por lo tanto debes de no tener acceso a tus ahorros. Tienes que sufrir para que dejes de actuar así y dejes de ser tan malo. Entonces, dentro de esta perspectiva, estamos hablando de que Jack Bo, para poder retomar su vida, teniendo en cuenta que Jack Bo es una persona ya mayor, no es una persona que tenga 30 o 40 años por delante, pues Jack Bo tiene por delante a lo mejor un periplo judicial de 5 años para poder recobrar el control de sus ahorros. 5 años, que es lo que muchas veces tarda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dictar sentencia. Le compensarán porque con toda seguridad ganará, porque esto es una medida que obviamente viola los derechos humanos, entre los cuales está la libre expresión. Es decir, alguien no puede ser sancionado por opinar algo diferente de lo que diga el poder, porque eso es por definición lo contrario del derecho a la libre expresión. Porque la libre expresión no solo es el derecho a decir algo que pueda molestar a alguien, sino sobre todo poder decir algo que moleste al poder. Eso es la libertad de expresión. Libertad de expresión, por cierto, que aquí nosotros, en Reflexiones Iracundas, la hemos visto cercenada bien recientemente por parte de un ente privado, que tampoco es una sanción, que es YouTube, ¿no? Que decidió robarnos un mes de monetización, un mes y pico de monetización, y expulsarnos para siempre de su plataforma. Para siempre. Así que dejad de dar la murga a los que decís, ya habéis vuelto, a ver si volvéis. Nos han echado para siempre. Igual que Kaja Kallas querría que Jack Bo estuviese muerto para siempre. Porque dice cosas que le hacen quedar mal. Aunque ya hace... En honor a la verdad habría que decir que la primera persona que dice cosas para que quede mal Kaja Kallas es la propia Kaja Kallas. Pero bueno. El caso es que, como veis,
se da una circunstancia en la cual se limita, o mejor dicho, se suprime el derecho a la libre expresión de una persona, como Jack Bo, y que además no es una persona cualquiera, no es un mindundi, no es un yonki que encontraron rebuscando la basura de Calla Calas, no, 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 no. Es una persona del más alto nivel, dentro de lo que es el mundo militar y de la inteligencia, que en sus años de senectud, o ya mayor, ya jubilado, decide, en base a toda su experiencia vital, desarrollar un análisis pormenorizado de la guerra de Ucrania y de la guerra de propaganda en torno a la guerra de Ucrania, diciendo la verdad. Y el castigo ya veis cuál es. Se le acusa de propagandista prorruso y de colaborar con medios prorrusos, cuando Jack Bo jamás ha colaborado, por cierto, con esos medios que han sido prohibidos por la inequívocamente democrática Unión Europea, como es Russia Today y Sputnik Mundo. Jack Bo se ha cuidado mucho de no colaborar directamente con medios rusos, como sí han hecho muchos llamados prorrusos estadounidenses que, irónicamente, en Estados Unidos no se está sancionando ni castigando a las personas que colaboran con medios públicos rusos, y de hecho Russia Today y Sputnik Mundo no están prohibidas en Estados Unidos. Sí lo están en la Unión Europea. Y resulta que Jack Bo, que no ha colaborado con esos medios públicos rusos, ni está activamente defendiendo ni propagando la propaganda oficial del Estado ruso, bajo ninguna circunstancia, tiene por delito el decir cosas que se parecen a lo que Rusia dice acerca de la guerra de Ucrania. Es decir, que una persona, por coincidencia, puede perder el derecho a tener la libre expresión o perder el derecho a tener acceso a sus ahorros de toda la vida. Y esto es lo más parecido, si no la definición casi de diccionario de la censura. Y es una censura además muy cobarde, muy miserable, porque ni siquiera tiene el valor de afirmar nosotros somos la dictadura y te vamos a aplastar, sino que, sin embargo, dicen que son la democracia y que esto no son sanciones, solo es quitarte todo lo que tienes por haber dicho algo que no nos gusta. Y esta clase de debilidad, esta total falta, total ausencia de fuerza moral, es la definición misma del liberalismo clásico. Estamos ante el efecto político llevado al extremo del liberalismo. El liberalismo no tiene fuerza moral. El liberalismo es que los ricos hagan lo que quieran. Que los pobres no se quejen porque hacen feo. Porque hacen que ganen menos los ricos. Y el programa político se reduce a que sufran los pobres y que se lo lleven calentito los ricos. ¿Y cómo llenamos el medio? ¿Cómo explicamos en el medio lo que hay? Es decir, tiene que haber algún programa político. Y el programa político es, pues vamos a golpear a alguien. Y en el pasado los fascistas iban a tu casa, te volaban la cabeza por ser un comunista, por ser un rojo, por ser un obrero, por ser un pesado o por decir algo que no le gustaba al poder. ¡Ah! Le han pegado un tiro en la calle, debía de ser un criminal. Pero ahora, en estos mundos elegantes del liberalismo clásico que carece de fuerza moral y que tiene miedo de apelar al fascismo explícito, salvo si es lejano, ¿no? Como es el caso de los ucranianos, ya lo sabéis, ¿no? Que se dedican a hacer sus cosas de nazis y aquí se les aplaude. Pero aquí da un poco más de... les da cosita, ¿verdad? Porque hay que quedar bien en las noticias. Entonces adoptan esta política del fascismo tecnológico, ¿no? Apagamos un botón y te mueres de hambre. Porque os preguntaréis ahora, ¿qué va a hacer Jack Bo? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir Jack Bo y todos los que están siendo sancionados y que viven en la Unión Europea? Jack Bo, de hecho, vivía en Bruselas. Pues resulta que estas personas se ven reducidas, y es escandaloso, pero es así, esto es lo que sucede, a pedir a Kaja Kallas, o a su equivalente, o mejor dicho, al delegado de Kaja Kallas en su país. Aquí, por ejemplo, tendríamos que enviarle una carta al Ministerio de Exteriores en España, a nuestro elegante mini-yo, a esa marioneta, ¿no?, que tenemos por ministro de Exteriores. Pues tendríamos que enviarle una cartita o un comunicado pidiéndole, por favor, que nos deje comprar algo de comida, que nos deje pagar el alquiler, que nos deje pagar la luz con nuestros ahorros. Oye, mira, necesito 100 euros para pagar el teléfono y la luz este mes.
Ah, vale, pues mira, te dejo. Y así cada mes. Cada mes. Una persona que se ha ganado la vida, seguramente muy bien hasta ahora, que tenga ahorros de sobra para vivir lo que le quede de vida con total comodidad, pues se ve obligado a pedir que le den el salario mínimo para pagar las facturas y comprar un poco de comida. ¿Esto es la democracia? ¿Esto es la libertad? ¿Esto es el Estado de Derecho? Esto es una vergüenza. Es una vergüenza y ha de decirse. Y se tiene que dar mucha publicidad a este caso porque es, casi por así decirlo, una especie de plan maestro, ¿no? Es como una especie de ensayo general para apagarnos la luz a muchos más. A muchos más. Ya se está hablando abiertamente, en Estados Unidos lo están haciendo, de que para poder ingresar en Estados Unidos tienes que enseñarle al tío de la aduana tu historial de redes sociales de los últimos 5 años. Estamos yendo a un mundo de locura y sin una justificación clara de seguridad. Porque que digan que es necesario que justifiques que no eres un prorruso para no sé qué, ¿en qué aumenta la seguridad de Europa? O de España, o de Francia, o de Suiza, o de Italia, o de Reino Unido. ¿En qué afecta a la seguridad de nuestros estados y de la Unión Europea el que opinemos como el telediario o no? ¿En qué afecta? ¿Lo pueden explicar? No lo pueden explicar. Porque si tuviesen que explicarlo, tendrían que explicarnos por qué nos están gobernando con decretos gente que no es elegida democráticamente. Y lo que sucede cuando hay gente que gobierna durante demasiado tiempo por decreto sin ser elegida democráticamente es que se dedican a gobernar como tiranos y empiezan a hacer disposiciones legales para suprimir a sus enemigos. Y actualmente en la Unión Europea hay una serie de personajes corruptos en extremo que consideran que el Estado ruso es el enemigo existencial de la Unión Europea. Y lo consideran así porque la Unión Europea se ha propuesto, incluso más allá incluso de las órdenes emanadas de Estados Unidos, el apoderarse de los recursos de Rusia. La Unión Europea, desde hace años, y ahora muy particularmente, está en guerra con Rusia. Nosotros los españoles, los italianos, los franceses, los suizos, no estamos en guerra con los rusos. No tenemos nada en contra de Rusia. En cambio, nuestros gobiernos, mejor dicho, esos gobiernos supranacionales que dan órdenes a nuestros gobiernos, sí que están en guerra con Rusia. Lo han apostado todo. Han enviado todas las armas que tenían en su arsenal a los nazis ucranianos para que venciesen a Rusia, con el objetivo de que una Rusia en bancarrota militar viese caído a su gobierno nacionalista en manos de Putin y diese lugar a una nueva caída de la URSS 2.0, en la cual pudiese llegar allí un ejecutivo de jamones y de embutidos el pozo a darle órdenes al títere que pusiesen de gobernante de Rusia, como fue el caso con Yeltsin, donde iban a cantarle las 40 empresarios de medio pelo de media Europa a decirle lo que tenía que aprobarse en el Parlamento ruso. Eso no va a volver a suceder jamás. Antes llegará el invierno nuclear. Los rusos lo tienen claro. Los únicos que no lo tienen claro son los que se están proponiendo muy en serio el suprimir total y absolutamente la libertad de expresión para imponer el relato de que Rusia ha perdido en Ucrania a pesar de haber ganado. Porque claro, si nuestros gobernantes no elegidos, nuestros tiranos, son humillados militar y políticamente en Ucrania, pues tienen miedo de que alguien venga a pedirles cuentas. Porque cuando alguien afirma que es todopoderoso y resulta que no lo es, le pasa lo que ellos sueñan que le pasará a Putin si pierde en Ucrania. Les pasa que pierden el poder ellos. Y a día de hoy están en esa fantasía que le sucede a todos los regímenes dictatoriales, como le pasó al Tercer Reich al final de la Segunda Guerra Mundial, de que han comprobado que con sus sanciones y su poder son capaces de imponer un relato falso en los medios de comunicación, de imponer un relato falso en los parlamentos.
y piensan que ese relato puede adquirir vida, que puede hacer que Putin sea derrotado, que puede hacer que en Ucrania surjan los soldados de la nada y venzan a los rusos. Y es mentira, es desinformación, es propaganda. Pero claro, a ellos no les van a incluir en una lista de sanciones, porque lo sancionable no es decir la verdad, o mejor dicho, lo sancionable es decir la verdad. No es sancionable decir mentiras, porque las mentiras sí que sirven a los objetivos de la política exterior de la Unión Europea. Y eso es todo. Y como decimos, sería necesario, mucho más que necesario, digamos que es urgente, el que se corra la voz, que hay instituciones en Europa que tienen la capacidad de darnos muerte a todos y cada uno de nosotros, con tal de que Kaja Kallas sepa quiénes somos y seamos molestos. Y en el caso concreto del exmilitar suizo Jacques Beau, resulta que tenía la mala suerte de ser una persona que decía la verdad, tenía la credibilidad de una carrera militar tras de sí y un alto cargo en la OTAN anterior que justificaba o que daba caché a sus afirmaciones frente a un público muy amplio, pues no en vano, Jacques Beau, como suizo, sabía alemán, francés y también inglés. Y no podían dejar que siguiese hablando. Y con estas sanciones miserables se han propuesto silenciarle para siempre. Así de miserables son. Igual que fueron miserables, por cierto, cuando los poderes, esos mismos poderes de los que estamos hablando, decidieron secuestrar a nuestro amigo Pablo González. Lo secuestraron en Polonia, porque estaba empezando una guerra, en 2022, en Ucrania, en la cual una persona como Pablo González, sobre el terreno y con libertad de acción, podría hacer mucho daño a la guerra de propaganda y la guerra psicológica de la OTAN contra nosotros. Pues no en vano, Pablo González conocía los dos lados del conflicto. Conocía a gente del batallón Aidar, nacionalistas ucranianos de extrema derecha, y conocía también a los rebeldes del Donbass. Y entonces le sería muy fácil desentrañar y desenmarañar las mentiras programadas que tenían nuestros amiguitos de la OTAN en Ucrania. Todas esas narrativas que a día de hoy siguen intentando mover por cielo y tierra con cada vez menos éxito, pero que desde luego en 2022 alguien como Pablo González sobre el terreno les hubiese desmontado muy fácilmente. Y por eso lo tuvieron en una celda durante 3 años. Y por eso le enviaron a un psicólogo, también un psicólogo, entendemos, comunitario, mucho europeo, le enviaron a su celda a recomendarle que se quitase la vida. Y eso es lo mismo que intentan recomendar, de una forma bastante débil y bastante miserable, quienes le quitan el acceso a toda su riqueza a Jacques Beau por decir la verdad. O por decir lo que él piensa. Porque aquí tampoco se trata de que lo que digas sea correcto en todo punto y que si te equivocas en algo es posible quitártelo todo o matarte. Porque cuidadito también con los verificadores, los fact-checks, ¿verdad? Que los del fact-check se echan en falta aquí. Porque ya sabemos cuál es el truco de los que se dedican a verificar la verdad, o los hechos, ¿no? Verifican lo que les apetece. Y seguro que en el caso de Jacques Beau y de estas sanciones miserables y cobardes de Kaja Kallas, nos dirán que, no, pero hemos verificado que no son sanciones. Son solo medidas para que no seas malo. Así que, bueno, de todo esto queda más que patente, yo creo, más allá de toda duda, al menos es mi impresión, que los verdaderos enemigos de Europa no se sientan en el Kremlin. No. Los mayores enemigos de Europa se sientan en Bruselas. Y aún peor, se sientan en Estados Unidos. Y todos ellos forman un conglomerado que está decidido a conspirar contra los intereses de los pueblos de Europa. Porque Europa como Estado o nación no existe ni existirá jamás, pero sí que existe como un ente continental, una agrupación continental, si queremos verlo así, de países que tienen intereses muy diferentes y que sin embargo son todos ignorados por parte de los llamados gobernantes de Europa, que lo único que tienen por delante es la posibilidad de enriquecerse de forma bastante miserable y bastante ruin, y ya se están viendo muchos casos de corrupción, por supuesto desvelados por Estados Unidos de forma interesada, pero que no dejan de ser una representación bien clara de la clase de sinvergüenzas que nos gobiernan.
y que, aparte de llevárselo calentito, lo único que tienen es un proyecto imperialista, heredero del Tercer Reich nazi, de apoderarse de Rusia. Y todo lo que se interponga en ese proyecto, pues es digno de ser sancionado, eliminado, suprimido y aniquilado si pueden. Pero todo ello, por supuesto, sin que haya sangre, sin que nadie piense que aquí hay agresión. No, solo te quitamos todo. Y a ver si te suicidas o te mueres tú solo. Nunca tantas veces, y ya lo hemos recordado en muchos programas, ha tenido tanta relevancia esa famosa frase de que el último hijo de la libertad nacerá muerto, ¿no? Que era una reflexión de un pensador francés acerca del liberalismo. Decía, el último hijo de la libertad nacerá muerto. Y ahora nos están gobernando los abortos de ese muerto, que son pues todos estos de Kaja Kallas, Ursula von der Leyen y toda esta panda de impresentables. Enemigos del pueblo, enemigos de la humanidad, enemigos de los españoles, de los italianos, de los franceses. Y en definitiva de todos aquellos que tengan el disparatado proyecto de tener una vida mejor en el futuro. Haríamos bien en librarnos de todos estos criminales que nos gobiernan y de establecer gobiernos que sean verdaderamente fieles a los intereses de quienes son gobernados. Porque al final, más allá de las fantasías anarquistas que quieran vendernos unos y otros para intentar desviar la atención, la realidad es que siempre habrá gobernantes y gobernados. Y es el objetivo de cualquier persona sensata el que los que gobiernen lo hagan en beneficio de la mayoría. Y quienes se propongan, a veces de forma abierta, el gobernar en contra de la mayoría, han de ser suprimidos y, llegado el caso, encarcelados. Eso sí, y no lista de sanciones, no, a picar piedra. A la cárcel. Criminales. Bueno, esto es todo lo que quería deciros. Ya veis que me ha quedado un tono muy navideño. Ho, ho, ho. Así que nada, espero que os haya gustado. Y como siempre, recordaros que si encontráis estos contenidos de interés, los contenidos de reflexiones iracundas, tenéis medio de hacer que sea posible el continuar con ellos, no enviándole cartas a Kaja Kallas, ¿no? Para hacerle saber que existimos, para que pueda incluirnos en ninguna lista, sino incluirnos vosotros en vuestra lista, pero para darnos vuestro apoyo a través de Buy Me a Coffee, invitándonos a un café o dos, a través del enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo. Y por supuesto, también, si así lo consideráis, pues el suscribiros a Buy Me a Coffee para que podáis invitarnos a un cafelito, que puede ser 3 euros o 5 euros al mes en función de vuestros ingresos y vuestra capacidad, para apoyarnos de una forma constante. Tened presente que este apoyo es muy necesario, dado que ahora mismo, al estar fuera de YouTube en lo que es la monetización, no tenemos ningún medio de financiación más allá del apoyo que nos dais a través de Buy Me a Coffee. Lo ponemos de ejemplo, la monetización, por ejemplo, de Rumble, que es uno de los canales en los que estamos, en 90 días han sido lo mismo que podíamos sacar en apenas una semana en YouTube. Así que no es una posibilidad de momento el financiarnos a través de simplemente las visualizaciones, la publicidad de las plataformas ni nada de esto. Así que es muy importante que si queréis que continuemos y queréis apoyarnos, lo hagáis a través de Buy Me a Coffee. Y si no podéis, por las sanciones o por lo que sea, ya sabéis que tenéis el medio alternativo de, a través de Telegram, e invitarnos a unas estrellitas, comprarnos a unas estrellitas, ahí unas estrellitas de Telegram. Y por cierto que os dejaremos el enlace de nuestro canal de Telegram, como siempre, en la descripción de este vídeo. Y es muy importante que os unáis al Telegram, porque hacemos ahí de forma relativamente habitual directos, donde hablamos y os damos voz a vosotros. Y además es un medio que, por ser, pues estar en manos de Pavel Durov, a pesar de su ciudadanía francesa, que le ha dado algún problemilla, ¿verdad? Pues digamos que es la última plataforma probablemente en la que pueda meter mano Kaja Kallas y sus colegas para suprimirnos, ¿no? Entonces es muy interesante que nos sigáis ahí para no perder el contacto. De hecho, ya somos prácticamente 2.600 en Telegram, y más que deberíamos ser, pues recordadlo que cuando estábamos en la cresta de la ola, por así decirlo, en YouTube, llegamos a ser casi 13.000 de nosotros, ¿no? Así que tenemos que
correr la voz y que más gente que todavía piensa que nos hemos ido de vacaciones durante 3 meses, pues sepa que estamos por aquí todavía dando la guerra y más guerra que vamos a dar. Así que nada más. Como siempre, la semana